En este podcast no solamente vamos a estar al tanto de las noticias y del entorno cripto. En los últimos años hemos vivido una auténtica revolución, un auténtico boom en el uso de las inteligencias artificiales en diversos campos, desde la automatización de procesos empresariales hasta el desarrollo de chatbots, como acabamos de ver con el GPT. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo está transformando la forma en la que vivimos y trabajamos? ¿Cuáles son sus posibles usos y sus posibles riesgos y qué desafíos plantea? Para contestar a estas preguntas y a otras muchas tenemos con nosotros a Juan Carlos F. Galindo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien. Juan Carlos es periodista, es experto en inteligencia artificial y autor del podcast Confía. Y nos va a ayudar a responder estas y otras muchas preguntas en esta interesante y provocadora conversación sobre inteligencia artificial que, Juan Carlos, parte de esta presentación la ha escrito ChatGPT y estamos viendo que las nuevas IA como OpenIA o ChatGPT son capaces de escribir textos o incluso crear código como un ser humano. Da un poco de respeto y la primera pregunta que te quería hacer es ¿hasta dónde pueden llegar las inteligencias artificiales? Bueno, pues la verdad que hasta donde quiera el ser humano. Lo de ChatGPT, la verdad es que parece novedoso, pero no lo es, porque ya hace algunos años, y no 10 todavía, hace 7 o 8 años, por ejemplo, una multinacional que conoceréis todos, que se llama Tencent, es una multinacional china, que es desarrollador de uno de los juegos de videojuegos que más juega la gente, que es League of Legends, ya desarrolló una inteligencia artificial que era capaz de escribir una noticia financiera en un minuto. Y hace 3 o 4 años, por ejemplo, pues un grupo de periodistas, entre los que me encontraba y un spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, fuimos capaces de desarrollar un robot periodista que escribía una crónica de fútbol en milésimas de segundo, con lo cual ChatGPT no es más que otro ejemplo y otra experiencia más de lo que puede hacer la inteligencia artificial con procesamiento natural del lenguaje, por ejemplo. Claro, esa crónica de fútbol supongo que nadie sabría que estaba escrita por una inteligencia artificial. Ahora mismo, ¿dónde se están utilizando este tipo de tecnologías, estas inteligencias artificiales, sin que nos estemos dando cuenta en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, en el móvil. Todo el mundo lleva ya no solo un móvil, probablemente más de uno, o en casa tengamos asistentes inteligentes a los que le sacamos mucho provecho. Yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es preguntarle a mi asistente inteligente o del teléfono o cualquier otro que te pueda tener en casa, qué tiempo hace o si hay mucho tráfico para llegar a mi lugar de trabajo. O, por ejemplo, cuando vas a sacar una foto por la noche y pones el modo automático en tu móvil y la foto sale reluciente, eso lo hace la inteligencia artificial del propio teléfono móvil. O cuando entras en un parking y la cámara del parking es capaz de leer tu matrícula para que luego cuando vayas a salir y has pagado, pues ni siquiera tengas que enseñar tu ticket en el lector y sales de manera automática, se levanta la barrera de manera automática, con lo cual inteligencia artificial ya tenemos en nuestro bolsillo y en muchos lugares en los que, como bien dices, ni siquiera nos damos cuenta de ello. En Google Maps, por ejemplo, cuando te dice vete por aquí que hay un atasco, vete por allá que hay otro atasco, al final también está ahí. Eso es inteligencia artificial, correcto. ¿Y qué usos? Porque claro, estos son usos un poco más para el usuario, pero para las empresas la inteligencia artificial supongo que también va a suponer, o está suponiendo ya un cambio, ¿no? Sí, la inteligencia artificial ya se usa en muchas empresas, sobre todo en las grandes empresas, las pequeñas empresas y bueno, en España el 95% de las empresas son pymes o autónomos, pero en las grandes empresas ya se utiliza mucho la inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso muy claro es en los propios recursos humanos de muchas empresas, que no solamente la gestión, sino el análisis de currículums o de perfiles, distintos perfiles para poder incorporarse a la empresa, ya utilizan este tipo de aplicaciones, o los propios bancos. Los bancos utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para poder definir los riesgos para ofrecer, por ejemplo, una hipoteca
pues a alguien que quiera comprarse una casa, ¿no? O sea que está muy extendido y cada vez que se va a extender más. O sea que eso no ya digo, una cosa es que no sepamos que existe y otra cosa es que sí se utilice muchísimo más de lo que queremos. Ya has hablado, Juan Carlos, de la inteligencia artificial y los recursos humanos, y creo que aquí esto da para un debate bastante gordo, ¿no? Porque claro, seguro que sí. Lo que estamos viendo es que las inteligencias artificiales pueden hacer cosas que ya estamos haciendo los humanos. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Nos van a sustituir o nos van a...? ¿No? También lo que dicen, no, es que las inteligencias artificiales al final van a hacer que los humanos puedan hacer otro tipo de acciones más creativas en vez de más repetitivas, ¿no? Correcto. Mira, te pongo el ejemplo que te comentaba al principio, cuando te hablaba del proyecto que iniciamos unos periodistas y un spin-off de la UPM y que se desarrolla y que hay robots periodistas en periódicos como Washington Post, como Associated Press, en agencias de noticias o en New York Times, etcétera. Esos robots lo que tratan es de liberar al periodista de tiempo. ¿Para qué? Para que el periodista se dedique a analizar, a investigar y a poder ofrecer información de valor que no podría estar haciendo si estuviera haciendo lo que está haciendo el robot, que es trabajo rutinario. Precisamente los robots, sean físicos o no sean físicos, lo que nos van a ayudar es a gestionar mejor nuestro tiempo y a hacer nuestro trabajo de otra manera. No va a sustituir a las personas, lo que hará será complementar a las personas y ayudar a las personas. Uh-huh. Y claro, ahora también con este boom supongo que habrá mucha gente que está estudiando, que quiere dar un cambio a su carrera profesional, que está diciendo, o está pensando a lo mejor en estudiar algo para acabar trabajando al lado de una IA, ¿no? O en ese entorno. Sí. ¿Qué es lo que hay que estudiar para empezar en este mundillo? Pues puedes estudiar desde informática, por supuesto, porque en las carreras de informáticas que lógicamente tanto en privadas como en públicas se están actualizando y actualizando con este tipo de nuevos conocimientos, que pueda ser el Big Data o pueda ser la propia informática aplicada al desarrollo de nuevas técnicas como la inteligencia artificial, o por ejemplo, en el caso del robot periodista que te decía antes, pues una de las personas que trabajan en este ámbito son lingüistas computacionales. El lingüista computacional no es más ni menos que un lingüista, pero que trabaja también con informática y con matemáticas. O sea, que tiene los dos conocimientos. Tiene el conocimiento de la lingüística y de la filología y tiene a la vez el conocimiento de la informática, ¿vale? Hay muchas universidades que están incorporando la lingüística computacional, uniendo los dos conocimientos a sus programas de universidad, con lo cual pues la verdad es que la verdad es que hay muy pocos lingüistas computacionales y hay muchas empresas que están trabajando con técnicas de lenguaje, procesamiento natural del lenguaje, como por ejemplo OpenAI en ChatGPT. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un compañero que le está dando bastante caña a ChatGPT, le pregunta cosas bastante comprometidas. No llega a ser un pirateo, pero te quería preguntar si estas IA tienen riesgo de ser pirateadas de alguna manera. Todo tiene riesgo de ser pirateado, porque lógicamente hay malos en absolutamente todos los sectores y todos los órdenes de la vida, pero también la inteligencia artificial puede ayudar en el ámbito de la ciberseguridad, porque hay aplicaciones que se pueden utilizar para poder descubrir qué es lo que se está haciendo mal y cómo poder mejorar para descubrir quién lo está haciendo mal. Incluso, bueno, hay otra de las tecnologías que se están desarrollando que van a crecer en los próximos años mucho, como es la computación cuántica, y que además va a tener un reflejo muy importante también en el mundo de blockchain, porque va a ser capaz de... Bueno, al final inteligencia artificial son algoritmos, son datos
y es capacidad de procesamiento y esa capacidad de procesamiento que va a avanzar muchísimo más durante los próximos años va a ser capaz de ayudar, por supuesto, en el ámbito de la ciberseguridad o en el ámbito del blockchain pero como te digo, como los malos también podrán utilizarla para poder hacer maldades, ¿no? Al final los malos se buscan las maneras. Eso es. O sea que no. Pues Juan Carlos, exactamente. Aquí nos preguntábamos, también nos poníamos un poco filosóficos, ¿no? Con esto de la IA, porque también hay controversias en ese terreno, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes en el ámbito laboral. Pero en el ámbito filosófico, moral, ¿no? Uno de los mayores temores es que una IA alcance la singularidad. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de la singularidad? La singularidad es el punto en el que una inteligencia artificial o una inteligencia no biológica es capaz de superar a la inteligencia biológica, es decir, a los humanos. Hay un científico de Google, se llama Raymond Kurzweil, que lleva muchos años, es científico de Google y escribió un libro que no sé si habéis leído, pero que os recomiendo, que es Singularity is Near. Lo escribió hace muchos años, precisamente hablando de eso, del momento en el que la inteligencia no biológica será superior a la inteligencia biológica. Él habla del año 2040, 2045. Hay otros científicos, como en España, por ejemplo, el profesor Ramón López de Mántaras, que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial de CSIC, que dicen que estamos muy lejos y que probablemente no llegamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos, ni varias generaciones esa singularidad. Pero la verdad es que hay mucha discrepancia y mucha divergencia. Yo os animaría a que leyerais este libro de Ray Kurzweil, a que vierais alguna película que otra, por ejemplo, que está basada en este libro, se llama Transcendence, ¿vale? Que la tenéis en Netflix, por ejemplo. Y a que siguierais, por ejemplo, a un seguidor acérrimo de Ray Kurzweil, que se llama José Luis Cordeiro, que escribió un libro que se llama La muerte de la muerte, que habla de inteligencia artificial, pero sobre todo habla de transhumanismo. El propio Ray Kurzweil, hasta hace pocos años, se tomaba como 250 pastillas al día para mantener su cerebro en perfectas condiciones y cuando muriera poder criogenizarlo para cuando existiera pues la posibilidad de reencarnar o nacer ese cerebro, poder implantarlo en otra persona. Bueno, aquí estamos ya mezclando varias cosas, pero bueno, ya te digo, hay mucha discrepancia entre si lo veremos o no lo veremos, pero ya hay inteligencias artificiales que son bastante más inteligentes que los humanos, pero hacen bien una sola cosa. Por eso se habla de inteligencia artificial débil y no inteligencia artificial fuerte o dura o general, ¿vale? Bueno, al final supongo que es cuestión de tiempo, ¿no? O sea que nos tocará adaptarnos a los humanos, pues como nos va a tocar adaptarnos a todos, ¿no? O sea, a la revolución blockchain, al cambio climático, a la inteligencia artificial. A ver, somos seres evolutivos, o sea que no nos va a quedar otra. Eso es. ¿Y no existen regulaciones sobre la IA? O sea, en el sentido de... Sí. Tendría que haber algo, ¿no? Sí, vamos a ver, mira, yo en junio estuve en Bruselas, tuve la oportunidad de ir a Bruselas, donde se presentó en la Comisión Europea el primer piloto de sandbox de regulación de la inteligencia artificial en la UE. Esto es algo que se ha empezado a desarrollar ya te digo, España va a ser un poco como campo piloto de pruebas. Arrancó en octubre y la idea es que durante el segundo semestre de 2023 se presente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea un poco una guía de mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial, tanto en empresas como instituciones, organismos, etcétera. Y bueno, pero como siempre, cuando ocurre en el ámbito tecnológico, la regulación siempre va después y muchas veces lo que hace es destrozar la propia tecnología y no regularla de manera conveniente para todos. Pero bueno, vamos a ver. Ya hay la inteligencia artificial es una tecnología que lleva muchos años desarrollándose y lo que pasa es que ahora, como te decía al principio, se han alineado todos los astros porque los datos que tenemos, tanto públicos como privados, a los algoritmos que ya existían y otros nuevos que aparezcan,
pues están las capacidades de procesamiento que son cada vez mayores. Entonces, bueno, hay que regular cosas y cosas muy claras como la privacidad, la seguridad, la ética, los sesgos, que son temas muy, muy espinosos en este ámbito de la inteligencia artificial. Pues desde luego que queda trabajo ahí por hacer y es un terreno en el que en los próximos episodios de este podcast, que por cierto, Juan Carlos, ha nacido sin nombre y se lo estamos preguntando a la comunidad qué nombre quieren, ¿no? A ver, ¿a ti cuál te gusta? Entre Back to the Blockchain, Las voces de Satoshi, Blockchain Explorers o Encuentros en la Web 3. Pues la verdad que me pones en un... Venga, mójate rápido. Las voces de Satoshi, ¿no? ¿Te gusta? ¿Verdad? Perfecto, pues Sí. Voces de Satoshi apuntado. Y nada, Juan Carlos, pues te emplazo para los próximos episodios de este podcast y nada, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, encantado de hablar con vosotros y ser una de las, no sé si de las voces o de los oyentes de Satoshi. Muchas gracias, Juan Carlos, nos vemos.